Esta presentación corresponde a la mentoría Ciencia de Datos aplicada al estudio de la obesidad y otras enfermedades crónicas en Córdoba, de la Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. El trabajo fue realizado por Martín Basmangian, María Emilia Fernández, quien les habla, y Fernando Romero. Nuestras mentoras fueron Laura Balay y Eugenia Alusca. Bien, el foco de nuestra mentoría fue la enfermedad de la obesidad, que es una patología cuya prevalencia viene incrementando en todo el mundo en las últimas décadas, y particularmente en Argentina, los factores de riesgo asociados a esta enfermedad también vienen incrementando en los últimos años. Y en Córdoba, más del 50% de las personas presentan exceso de peso y el 25% del total de las personas tienen algún grado de obesidad. Esta patología tiene desarrollo de carácter multifactorial, con lo cual la propuesta de la mentoría tiene que ver con el cómo poder abordar estos factores de manera integral para poder predecir la ocurrencia o el desarrollo de esta enfermedad. En el práctico 1 de análisis y visualización de datos, tuvimos como objetivo conocer las principales características de la población que se había estudiado, su distribución entre sus grupos y poder plantear relaciones entre las variables que estaban en el dataset a través de las visualizaciones adecuadas. Los datos habían sido tomados a través de encuestas, había más de 4.000 encuestas, y allí se contaba con 239 variables referidas a los diferentes factores que acabo de mencionar, desde factores alimentarios a factores asociados al nivel socioeconómico de los encuestados, antecedentes de enfermedades, el nivel educativo, rasgos generales como el sexo y la edad de la población. A nivel general, tenemos a la izquierda un bar plot sobre el conteo de la variable categórica sexo, que indica que la mayoría de los encuestados fueron de sexo femenino, y a la derecha tenemos un histograma de probabilidad de la variable discreta edad, que indica que la población encuestada tenía entre 18 y 93 años y la mayoría de los encuestados tuvo entre 20 y 25 años. Bien, a nivel univariado y a modo de ejemplo, acá vamos a presentar algunas de las variables que seleccionamos para abordar algunas de las conclusiones principales y para mostrar los diferentes tipos de visualización con los que trabajamos. En la primera columna de la figura tenemos los histogramas de distribución para diferentes variables cuantitativas, que fueron el índice de masa corporal, la variable que se utiliza para dar cuenta de la obesidad de una persona. En segundo lugar, el nivel de actividad física. Y por último, la circunferencia de cintura. Y en la segunda columna tenemos los bar plots para las mismas variables, pero discretizadas. Bien, a su vez, cada una de estas figuras está particionada por sexos. En color marrón vemos a las mujeres y en color azul a los hombres. Bien, en el caso de las tres variables, encontramos que había una distribución diferente para hombres y mujeres, y además que las tres variables tenían una distribución asimétrica. En el caso del índice de masa corporal, encontramos que al menos el 50% de la población tenía peso normal y los restantes individuos tenían algún grado de obesidad. En relación a la actividad física, encontramos que la mayoría de los individuos podían ser clasificados como sedentarios, y en relación a la circunferencia de cintura, encontramos que la mayoría de los individuos presentaba una circunferencia de cintura asociada a un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso particular de las mujeres, encontramos una mayor cantidad de ellas que presentaba circunferencia de cintura con alto riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. En relación a estas visualizaciones, hubiera sido bueno que construyéramos los bar plots utilizando los porcentajes en vez de conteos para facilitar la comparación entre sexos. Bien, y en relación al análisis bivariado, construimos en la primera figura un heatmap para la relación entre dos variables categóricas que fueron el índice de masa corporal en su versión discreta y la edad, a partir del cual vimos que había una relación directa que indicaba que a mayor edad el índice de masa corporal aumenta
y corroboramos además esto utilizando el índice de correlación de Tau-Kendall. En la figura del medio tenemos un scatterplot para la relación entre dos variables continuas, que fueron la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal en su versión continua. Además, lo particionamos por sexo. En marrón vemos a las mujeres y en azul a los hombres. Esta figura nos indica que a mayor circunferencia de cintura, mayor es el valor de índice de masa corporal. Encontramos que la correlación entre estas dos variables tenía un valor un poco menor para las mujeres. Y en la tercera figura tenemos un boxplot entre una variable categórica, que fue la presencia o ausencia de hipertensión, y una variable continua, que fue el índice de masa corporal. Y encontramos que el índice de masa corporal es mayor cuando los individuos presentan hipertensión arterial. Con respecto al segundo práctico relacionado a la curación de datos, los objetivos del alcance era básicamente generar un dataset apto para ser utilizado luego para el entrenamiento y el aprendizaje de modelos en las materias siguientes. Para esto realizamos varias actividades, entre ellas codificar algunas de las variables a través del label encoder del scikit-learn, la generación de etiquetas de variables más descriptivas y normalizadas, como por ejemplo en el caso de una de las variables que se llama ubic, que en realidad lo que quería decir es la ubicación del tumor, entonces lo reemplazamos por ubic-tumor. También codificamos variables sensibles, como el caso del DNI, a través del hashing encoder de scikit-learn. Realizamos el análisis e imputación de aquellas variables que tenían observaciones faltantes. En muchos de estos casos lo hicimos a través de la imputación de variables categóricas que le faltaban datos a partir de sus variables continuas, o sea, eran dos variables muy relacionadas, con lo cual pudimos inferir su valor. Realizamos el análisis de la integridad de los datos, normalizando algunas observaciones incoherentes en variables como por ejemplo la variable tipo cáncer, a partir de otras variables relacionadas como valor de la variable de tumor benigno o maligno, el tipo de cáncer, etc. Por último, identificamos y eliminamos outliers a partir de la regla genérica de cuando los valores están por encima de 1,5 del rango intercuartílico, más del P75, en variables como IMC, METS, que se refiere a la actividad física, y la cantidad de grasas insaturadas consumidas. Y en este caso eliminamos variables extremos de obesidad que, para los análisis posteriores podrían haber sido útiles. Normalizamos los distintos tipos de datos, verificando que los tipos de datos sean correctos para las variables continuas, categóricas y de tiempo, y logramos también reducir un poco el tamaño del dataset. Continuando con el práctico 3, se trata de aprendizaje supervisado. El objetivo que se nos planteó fue definir una variable target, que en este caso utilizamos el índice de masa corporal, que la definimos, digamos, o sea, lo utilizamos para definir una sola etiqueta, digamos, con dos valores, de 0 a 1. Como presencia de obesidad, cuando el índice de masa corporal es mayor a 29.9 kilogramos por metro cuadrado, y ausencia de obesidad cuando el índice de masa corporal es menor a este valor. Básicamente, esto nos permite determinar factores que nos ayuden a predecir la presencia de obesidad en la población y predecir de forma automática la presencia de obesidad en el dataset completo, como así también hicimos en análisis, diferenciando si se trataba por sexo de mujer u hombre. Siguiente film, mira. Del total de 239 features que tenía el dataset, tuvimos que eliminar la variable IMC, que formaba parte de la misma porque lo utilizamos para definir la variable target, y además de eso nos quedamos con un total de entre 15 y 20 features para realizar todo análisis y predicción y validación de nuestros modelos. De todas las features que seleccionamos, de las 15 y 20, vimos que tenían algún tipo de relación, ya sea directa o indirecta, con la variable target que definimos previamente. Ahora, como quisimos definir
entrenar modelos para toda la población y discriminando por sexos, las features seleccionadas para cada uno de ellos fue distintas. Y para no entrar en detalle todas las variables que seleccionamos, detalles técnicos, o sea, podemos decir que estas features tienen que ver con los niveles de actividad física de las personas, la alimentación y la presencia de enfermedades previas. De los modelos de clasificación, utilizamos los siguientes. O sea, utilizamos un descenso de gradiente estocástico, un naive Bayes, una regresión logística y árboles de decisión y cada vecinos más cercanos. O sea, realizamos el entrenamiento y validación sobre cada uno de ellos. A su vez, también realizamos el ajuste por hiperparámetros, tomando, como siempre, la métrica, la accuracy. Y con eso nos quedamos con solamente 2 modelos, que fueron los que mejores resultados nos dieron, que vale notar que fue diferente para cada una de las poblaciones. Por ejemplo, ahí se puede ver en la tabla que tenemos para el descenso de gradiente estocástico, para la población total tenemos cuánto nos dio el accuracy en los datos de entrenamiento, y en los datos de test con hiperparámetros mejorados, vemos que hay una mejora significativa. Lo mismo sucedió para el caso de, tomando el dataset, solamente el sexo mujer. Aquí vemos que también hay una mejora significativa entre lo que es entrenamiento y lo que es el modelo en test, con los datos de validación, con hiperparámetros mejorados. Ahora, para el caso de la población de hombres, tanto, digamos, el modelo base, o sea, el modelo que nos dio mejor resultado fue el árbol de decisión, pero cuando hicimos el ajuste de hiperparámetros, no observamos ninguna mejora significativa para la métrica accuracy. Avanzando al práctico 4, también seguía haciendo aprendizaje supervisado, pero en este caso se define otra variable target, que es la presencia de hipertensión arterial. Esta variable nosotros ya la teníamos en el dataset, entonces no tuvimos que no lo tuvimos que definir. Se define como que 1 si tenés hipertensión, si existe presencia de hipertensión arterial, o 0 si no existe. Bueno, del total de 239 features que teníamos en el dataset, eliminamos la variable HTA, ya formaba parte de eso y es la variable target, y además seleccionamos un total de 27 features para este análisis. En este caso, el objetivo del práctico era predecir, digamos, la presencia de hipertensión arterial en la población total, digamos, conteniendo hombres y mujeres, y además realizar el análisis solo para el sexo mujer. Cuando realizamos el análisis de las features que íbamos a seleccionar, vimos que no aportaba ningún tipo de ganancia separar o distinguir entre población total y separar unas features distintas para predecir la hipertensión arterial en mujeres. Entonces nos quedamos con un solo subset de features para realizar la predicción en ambas poblaciones. Y de vuelta, para no entrar en detalle de qué es lo que es las features seleccionadas, podemos decir que tienen que ver con la alimentación, el estrés y los niveles de actividad física. Los modelos que consideramos para realizar este entrenamiento fueron el descenso de gradiente estocástico, el multinomial naive Bayes, perceptron, árboles de decisión, el cada vecino más cercanos y el dummy classifier. Y además utilizamos unos modelos más poderosos, como que son los metamodelos, como Random Forest y el Voting Classifiers. De todos estos, realizamos el entrenamiento, ajuste de hiperparámetros, y nos quedamos con el mejor modelo. Ahora, para el ajuste de hiperparámetros, siempre tomamos la métrica, de nuevo, accuracy. Y acá podemos ver los resultados que obtuvimos. El modelo que mejor resultados nos dio fue el Random Forest, y tomando la métrica accuracy vemos que tanto en los conjuntos de entrenamiento como los conjuntos de test con ajuste de hiperparámetros no hubo una mejora significativa en lo que es el accuracy, tanto en la población de mujeres como en la población completa. Acá fue donde cometimos un error, que no deberíamos haber utilizado
el accuracy como métrica target para realizar el ajuste por parámetros, sino que hubiera sido mejor utilizar el F1 score, debido a que la naturaleza de la variable target se encontraba distribuida, me parece que era una distribución de era 80-20, una cosa así, donde entonces utilizar esa métrica hubiera sido mejor. En síntesis, los resultados que presentamos corresponden a los modelos que mostraron el mejor desempeño para la métrica que nosotros seleccionamos, que como bien dijo Fer, bueno, hubiera sido más apropiado utilizar F1 o recall, considerando que nuestra variable target estaba desbalanceada en la población. Y otra cosa importante de destacar es que estos modelos presentaron un número un poco menor de falsos negativos. En este caso, sería que la probabilidad de ser hipertenso, pero ser clasificado como no hipertenso, es menor, lo cual es importante considerando que es un problema médico. Bien, esto fue lo último que realizamos en los trabajos prácticos. En relación a aprendizaje no supervisado, planeamos abordar unos patrones alimentarios u otras causas latentes que pudieran ser interesantes para estudiar este problema, pero bueno, aún no lo hemos realizado. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias por su atención y esperamos las preguntas.